Hola, muy buenos días. Hoy es viernes y vamos a tratar voy a tratar, no vamos a tratar, porque ojalá que todos puedan oír y comentar y ver los vídeos y podamos llegar a ser un número grande dentro de lo que es la palabra del Señor. Pero hoy quería hablar de tener cuidado, ¿no? De tener un poco de cuidado. Ya la semana pasada vimos el 666, que ya dije que eran unos pensamientos míos y que no era algo que no era una nueva teología ni mucho menos, sino son cosas que uno encuentra en la palabra y que es bueno meditar con todos nosotros, ¿no? O entre todos nosotros y ver, no que lo tengamos ya como algo irrefutable, sino que no, que cada uno pueda pensar sabiamente como el Señor nos pueda dar. Bueno, el tener cuidado dice, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otros será echado en el fuego del infierno. Esto hablando de nosotros, de poder tener esas cosas en contra de los hermanos, y no solamente en contra de los hermanos, sino en contra de las personas que nos rodean, ¿no? Sea nuestros padres, nuestros familiares, nuestros vecinos y todo eso. Esta palabra es bastante dura porque muchas veces hasta la pasamos por alto porque es algo como que parece ser que a nosotros no nos incumbe, ni nos va, ni me viene, pero el mensaje es claro, el mensaje es claro. ¿Cuántos de nosotros no nos enojamos contra otro hermano en la fe? O incluso, no un insulto total, sino que infravaloramos, ¿no?, a esa persona. Es una especie de insulto, no es solamente insultar es decir cuatro tacos, sino insultar es también menospreciar o infravalorar a algunas personas, a algunos hermanos. Muchas veces infravaloramos no solamente a los hermanos en la fe, sino incluso a los que nos dirigen, a los que gobiernan y a todos. Hay una palabra donde Pablo dice que hay que orar por el rey y por todo aquello que están puestos a una autoridad. Sin embargo, nosotros muchas veces como cristianos, lastimosamente, sí lo que sí sabemos hacer es criticar a todo aquello que nos gobierna. Siempre lo he dicho y lo diré, nadie está contento con el gobierno que tiene, nadie. Eso es una ley que perdura desde hace muchísimos siglos. Nadie está contento con el gobierno que tiene. Si eres de izquierda, nadie está contento con ese gobierno. Si eres de derecha, nadie está contento con ese gobierno. La cuestión es que no hay un término medio, ¿no?, para ver cuál sería el gobierno que realmente nos conviene. Y muchas veces nos ponemos a infravalorar, incluso ya sí diría, incluso al faltarle al respeto a todos aquellos que nos gobiernan. Puede que no esté de acuerdo, puede que no te guste su manera de ser, pero sí Pablo dice que pidamos por ello, por los gobiernos que nos han tocado. Que podamos orar por el rey, por todo aquello que está puesto en autoridad, para que el Señor pueda seguir haciendo su voluntad en todos los ámbitos de este mundo, ¿no? Muchas veces pensamos que el Señor está ajeno a las cosas que pasan en este mundo, pero no es así. El Señor no está ajeno a lo que pasa. Y todo, según Pablo y según lo hecho de los apóstoles y las cartas que escribe Pablo a algunos discípulos, le dice que no hay gobierno que no haya sido puesto de parte de Dios. Incluso el mismo Jesús se lo dijo a Pilato. Dice, tú no estarías aquí
si no tuviese sido dado desde lo alto. Es decir, todos los gobiernos están aquí porque Dios ha permitido que estén aquí. Por consiguiente, ¿qué debemos hacer? Orar por ellos. Orar para que el Señor les dé entendimiento y sabiduría. Que no gobiernen según su propio afán o sus propios deseos o su propio bienestar, sino que realmente puedan gobernar dando gloria a Dios por todas las cosas y que el pueblo sobre todo pueda estar contento con su gobernante. Es difícil, ¿no? Porque las cosas hoy en día son muy difíciles, sobre todo teniendo esa libertad de poder proclamar las 4 verdades, pues muchas veces, como ven, que se nos desautoriza en muchas cosas, pues la verdad es que muchas veces nos sorprendemos también nosotros en desautorizar los gobiernos que están establecidos. Yo recuerdo precisamente una vez que íbamos a salir a la calle a evangelizar, pues el alcalde se le ocurrió decir que no podíamos salir. Y eso que pedimos permiso. A lo mejor lo hubiésemos hecho sin permiso y no hubiese pasado nada. A menos que alguien se queje y viene la policía a pedir los permisos. Pero haciéndolo legalmente, pues fuimos refutados, ¿no? Fuimos echados atrás en nuestro deseo de poder compartir la palabra de Dios en esta ciudad o en este pueblo, no sé cómo decirlo. Para mí, una ciudad que está bastante bien y que teníamos grande deseo de que el Señor pudiese dar a conocer su palabra. Pero en fin, nos sometemos a las autoridades y si ellos dijeron que no, pues lo que hay que hacer es testificar de boca a boca, ¿no? Dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. La envidia es sobre todo la que corroe al pueblo de Dios. Pablo da a entender muchas veces que uno de los pecados capitales es precisamente la envidia. Envidiamos. Tenemos envidia de los hermanos que prosperan. Tenemos envidia de los vecinos que prosperan, de nuestros familiares que prosperan. Y ver que nosotros estamos aquí. Como dice el salmista, estuve a punto de caer. Estuve a punto de caer. Y poco me faltó para resbalar. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Eso habla el salmista en el Salmo 73. El salmista reconoce que tuvo envidia y nosotros muchas veces podemos tener envidia de ver lo bien que le va a las personas y de ver lo difícil y lo duro que es para nosotros seguir adelante. Pero tenemos que estar dispuestos precisamente a seguir adelante. Como dice el salmista más adelante, hasta que vi el fin de ellos. Cuando el salmista vio el fin de ellos, entonces entendió que era mejor estar ahí en la presencia del Señor. Es mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Puede que nos guste más o menos tal o tal persona, nos guste más o menos que esté prosperando y nosotros no. Nos guste más o menos muchísimas cosas, pero sí es cierto una cosa. El Señor quiere que podamos bendecir a los que nos persiguen, bendecir a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo
como Él nos amó. Por muy malo que sean, por muy mal que se porten con nosotros, tenemos que orar por ellos, bendecirlos. No una bendición que es como una especie de maldición. Sí, que el Señor te bendiga a ellos. Eso son más bien como una especie de maldición en vez de una bendición. Pero sí orar por ellos para que el Señor los traiga a sus pies y les muestre lo bueno y lo grandioso que es Él y que Él tiene misericordia de todos, que Él tiene una misericordia infinita, que Él va a estar ahí apoyando en todo y que si está prosperando es porque la mano del Señor lo ha permitido y quién sabe si no es para bendecir a otras personas como a sus familiares o a sus hijos o a algunos que están en necesidad. Perdonen que me rasque así, es que como tuve un cateterismo no puedo mover mucho la mano derecha. Por lo menos durante 2 días me han dicho, así que perdónense que esté siempre con la mano izquierda rascándome, porque parece que cuando te duele algo te pica donde no debe, precisamente. Bueno, algunas veces nos sentimos mal cuando no nos saludan. Nos sentimos mal cuando no nos invitan. Nos sentimos mal cuando estamos como, no que lo seamos, sino que nosotros nos pensamos que somos un poco menospreciados, ¿no? Infravalorados. Y entonces tenemos esa cosa en nuestro corazón que es como, Señor, muéstrale lo bueno que yo soy y lo malo que son los demás. Muéstrale. Tenemos esa especie de envidia corroyéndonos y somos capaces de faltarle al respeto no solamente al que invita, sino a los invitados. Y tenemos esa cosa en nosotros y cuando el Señor dice que el que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio, que el Señor nos perdone y nos ayude a no enojarnos contra los hermanos. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales y el que maldiga a otro será echado en el lago de fuego del infierno. Hay que tener en cuenta estos versículos que son de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se lo dice a los apóstoles. ¿Por qué? Porque quizás muchos tengan un poco de envidia, ¿no? Cuando escucharon a Juan y a Santiago decir, ay Señora, que uno de nosotros se sienta a tu izquierda y el otro a tu derecha. Ellos se sulfuraron como diciendo, bueno, ¿esto qué es? Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, porque el Señor nos demanda de amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Como yo os he amado, no ya amar los unos a los otros, solamente así en ese plan terminal. Que os améis los unos a los otros, en eso conocerán que sois mis discípulos. No, aquí el Señor nos muestra a cada uno de nosotros, amaos los unos a los otros como yo os he amado, dice el Señor. Y en qué gran manera nos amó Dios. En qué gran manera nos amó el Señor Jesús, que fue capaz de ir a la cruz para salvarnos, para librarnos de lo que había de venir. Aquí insultar es, como dice otras versiones, ¿no? Llamar necio o estúpido o tonto. Hay alguna versión que dicen tonto. A mí no me gusta esta palabra de tonto y estúpido. Necio es parecido, pero queda, no sé, un poco más bonito con todo lo feo que es, ¿no? Necio.
Y eso no es bueno de llamar necio. Cuando esto, por desgracia, ¿no? Como estoy diciendo, no se practica mucho en la iglesia eso de evitar conflictos mayores, de evitar esas cosas, de poder ir a los hermanos y confesarle nuestros pecados para ser restaurados y consolados. Eso parece como que a nosotros no nos va muy bien, pero hay que tener cuidado porque hay que hacerlo. En Santiago dice, confesad vuestras ofensas los unos a los otros y vuestros pecados serán perdonados. Tenemos que confesar. Claro que es difícil, tú imagínate a alguien que venga, a mí me han dicho, hermano, el Señor te perdonará cuando deje tal y tal cosa, ¿no? Me sentí un poco abrumado porque la verdad no sé a qué se quería referir, pero en fin, es bueno que el Señor nos muestre a saber confesarnos nuestras ofensas los unos a los otros. Cuando se permite insultar a otros hermanos, se está dando pie a que las cosas vayan a mayores y así los conflictos crecen en medio de la iglesia, no poniendo remedio a nadie, ni el pastor ni el consejo de la iglesia. Hay conflictos que duran tanto tiempo. Yo lo sé porque he estado viviendo en esa manera. He estado viendo cómo hay hermanos que tienen conflicto con otros y no son capaces de hacer la paz, de restaurar esa hermandad a la cual el Señor nos ha llamado. No digo que eso sea solamente trabajo del pastor o del consejo de la iglesia, es trabajo nuestro también poder llegar y confesar ese pecado que tenemos contra Él, esa envidia, esos malos deseos, esa manera de faltarle al respeto. Eso sería bueno hacerlo, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Algunas versiones dicen que maldecir o llamar fatuo a otro hermano. Ahí, agraviar, ultrajar con obras o palabras, dañar o menoscabar. Eso es como maldecir. Y eso es reo del infierno. Hermanos, tenemos necesidad real de tener mucho cuidado en nuestra manera de vivir el Evangelio. Muchas veces vivimos el Evangelio que nos conviene, ¿no? Es decir, que el pastor venga a visitarnos, que podamos ir a los cultos los domingos, que, bueno, eso de los cultos de oración muchas veces no lo hacemos, pero vamos a dejar eso a un lado, aunque el culto de oración de la iglesia es una de las cosas muy, muy, muy necesarias dentro de la iglesia y dentro de la congregación. Pero vamos a dejar eso y vamos a tratar de entender lo que el Señor nos dice. Tenemos que aprender a restaurar los valores cristianos en nuestra vida. Tenemos que aprender a restaurar a Cristo Jesús en nuestra vida, a dejar que Cristo gobierne nuestra vida. Muchas veces nos dejamos gobernar por la envidia, por el odio, por la tirantez, por la falta de empatía, por tantos malos deseos que nos esclavizan y no somos capaces de dejarnos llevar por el Espíritu Santo que nos lleve a la reconciliación. Y tenemos que aprender eso hoy en este siglo XXI. La iglesia debe aprender a restaurar sus valores. Es necesario que la gente, que este mundo vea los valores cristianos reflejados en cada uno de nosotros.
Tenemos que tener cuidado porque esta palabra es dura, pero es verdadera, porque la pronunció el Señor Jesús. Que Dios os bendiga y hasta la semana que viene.